Bien, bueno, pues yo quiero compartir con vosotros una vez más la palabra en esta mañana en el Evangelio de Juan. Evangelio de Juan, capítulo 20. Te vienes ahí, y mientras que lo buscas yo hago una oración en el nombre del Señor. Una vez más, Padre, nos ponemos delante de tu presencia, reconociendo que tú eres un Dios bueno, un Dios amoroso, un Dios de paz, un lleno de misericordia. Un Dios que en esta mañana, una vez más, con tu gracia bendita te dispones a bendecir a tu iglesia, a levantar a tu iglesia, a edificarnos, Señor, a hacernos crecer en calidad y en cantidad, Señor. Ese es tu deseo, el deseo de tu corazón. Y en esta mañana vamos a tu presencia poniendo nuestras vidas para que tu palabra, Dios mío, que es bendecida por ti, que es tu palabra, que tú envías a nuestros corazones, dé el fruto a 100 por 1. Señor, que tu palabra sea sembrada en nuestro corazón como esa buena tierra, Señor. Que tú en esta mañana estés con cada uno de tus hijos y de tus hijas. Que tú levantes en esta mañana al caído. Que tú sanes al enfermo. Que tú liberes al oprimido. Y que tú des consuelo al que no lo tenga. Una vez más pedimos por nuestro hermano Edwin, por su familia, que tú envíes consuelo, Señor, y que tú, Dios mío, toque las vidas de aquellos que están en el lecho del dolor. Nos acordamos de Mina, de Milagri, de nuestro hermano Pastor Juan. Nos acordamos de tantos hermanos que están dolidos, Señor. Que tú los levantes en esta mañana, que tu Espíritu Santo los visite y que tu palabra sea enviada como aquel centurión cuando vino. Señor, no hace falta ni que entres en mi casa, sino envía tu palabra y tu palabra sanará. Señor, gracias. Gracias porque tu presencia nos rodea y tu favor es inconmensurable. Señor, gracias. Sigue tú ministrándonos a través de tu Espíritu Santo en el nombre precioso de Jesús. Amén. Amén y amén. Capítulo 20 del Evangelio de Juan. Y bueno, deciros para que os gocéis en el Señor, que el domingo pasado, cuando estuvimos en el culto de resurrección, al final, Mari Carmen y Zaira, bueno, pues recibieron al Señor. Recibieron al Señor para la gloria de Dios. Es decir, tenemos dos nuevas hermanas en Cristo, en el nombre del Señor. Y esperamos que sigan creciendo. Que sigan creciendo en los caminos del Señor y que el Señor siga bendiciendo vuestras vidas. Que el Señor siga bendiciendo vuestras vidas. Amén. Gloria a Dios. Dad las gracias también a los hermanos que estuvisteis trabajando en el culto del 10º aniversario, a las hermanas de orden que estuvisteis ahí, a nuestro hermano Pepe, que está haciendo una labor preciosa aquí de mantenimiento, de pintura, de repaso. Hermano, Dios te bendiga, gracias por tu labor. A los jóvenes que estuvieron con los globos, con las letras, a todos los que estuvisteis participando con el vídeo, con la alabanza, vuestra asistencia. Gloria a Dios, fue un culto precioso. El 10º aniversario, el culto del domingo pasado, de resurrección, donde también pudimos glorificar al Señor. Amén, hermanos. Y si te vienes a este texto, entrando ya en materia, es un texto que yo, cuando llega a estas fechas, lo he compartido en alguna que otra ocasión, pero hoy, si me escuche aquello que ya me habéis escuchado, voy a compartir algo totalmente diferente de lo que he compartido otros años. ¿Por qué? Porque la palabra de Dios es muy rica, es viva, amén, hermano, es eficaz, y Dios habla de una u otra manera, ¿no? Siempre, evidentemente, con el enfoque y la buena interpretación de la palabra y aplicación de ella, haciendo como solemos saber, un buen estudio interpretativo, exegético de la palabra, ¿no? Y yo quiero en esta mañana compartiros algo de que este texto, voy a leer la mitad porque quiero quedarme y quiero compartir el domingo que viene algo que va a ser la mitad de todo este contexto que vamos a leer. Pero para no ser muy largo la lectura, vamos a leer en esta mañana Juan capítulo 20, verso 19. Verso 19 hasta el 25. Dice, cuando llegó la noche de aquel mismo día, el primero de la semana, estando las puertas cerradas en el lugar donde los discípulos estaban reunidos
por miedo de los judíos, vino Jesús y puesto en medio les dijo: paz a vosotros. Y cuando les hubo dicho esto, les mostró las manos y el costado, y los discípulos se regocijaron viendo al Señor. Entonces les dijo otra vez: paz a vosotros. Como me envió el Padre, así también yo os envío. Y habiendo dicho esto, sopló y les dijo: recibid el Espíritu Santo. A quienes remitiereis los pecados les son remitidos, y a quienes se los retuviereis les son retenidos. Pero Tomás, uno de los 12, llamado Dídimo, que quiere decir mellizo, gemelo, ¿verdad?, no estaba en aquella reunión con ellos cuando Jesús vino. Dice que los discípulos, cuando lo vieron, le dijeron: pues los otros discípulos al Señor hemos visto. Él les dijo: si no viere en sus manos la señal de los clavos, y metiere mi dedo en el lugar de los clavos, y metiere mi mano en su costado, no creeré. Dice 8 días después, pero nos quedamos en este texto. Hay Biblias que este texto, hasta el final, viene todo junto. Hay otras Biblias que lo divide, ¿verdad? Eso se llama perícopa. Para que aquellos que sepáis, son trozos para que podamos ir conociendo un poquito más la historia. Hay Biblias que lo dividen. Nosotros lo vamos a dividir como en la mayoría de nuestras Biblias. El texto que he leído lo voy a compartir hoy. Y el texto que le sigue, versículo 26, que dice: 8 días después, ese texto valdría al día de hoy. Porque si el domingo pasado fue el día de resurrección, 8 días después es hoy. Por lo tanto, ese texto que sigue vendría muy bien para el día de hoy, en el cual yo he predicado durante algunos años, pero nos quedamos con lo que hemos leído, con el texto que hemos leído. Dice que después de la resurrección, ese mismo día, los discípulos fueron y se reunieron. Y se juntaron prácticamente para esconderse. Dice la palabra porque tenían miedo de los judíos. Se escondieron. El título que le he puesto a este mensaje es la bendición de estar. La bendición de estar. Yo quiero deciros, hermanos, de que en ningún lugar de la Biblia, nos encontramos que tengamos que celebrar ningún tipo ni ninguna fiesta en Semana Santa. En ningún lugar de la Biblia. Quizás esto lo tendría que haber dicho el domingo pasado, que lo dije, pero lo quiero decir hoy también. En ningún lugar de la Biblia nos dice que tengamos que guardar la Semana Santa. Lo que sí nos dice la Biblia es que debemos de ser santos, de vivir en santidad, de tener una vida santa. Lo que sí nos dice la Biblia es que debemos de hacer la voluntad del Señor, no sencillamente decir Señor, Señor, sino hacer su voluntad. Porque no solo el que me dice Señor, Señor entrará en el reino de los cielos, sino aquel que hace su voluntad. Por lo tanto, la Biblia no nos dice que guardemos la Semana Santa, la Biblia nos dice que hagamos la voluntad de Dios. La Biblia nos dice que debemos de servir, que debemos de predicar, que debemos de anunciar la palabra de Cristo, hablar de nuestro Señor Jesucristo. La Biblia nos dice que debemos de ofrendar, de amar, de ayudar a los hermanos, de ayudar al necesitado, de orar por los hermanos, de perdonar al hermano, de acompañar al hermano. En ningún lugar de la Biblia nos dice que guardemos una Semana Santa, pero sí nos dice que celebremos juntos al Cristo resucitado. Nos dice como ordenanza que debemos bautizarnos, eso lo dice la Biblia, que nos tenemos que bautizar, que tenemos que celebrar la Santa Cena juntos y que debemos de reunirnos, también lo dice la palabra, que debemos de reunirnos guardando el día santo. Y ese día santo para los cristianos es el domingo, es el día del Señor para la iglesia, el cual dice la Biblia que sí lo tenemos que guardar y sí nos tenemos que reunir. Y ese es el día, el domingo, en el cual tú y yo nos debemos de reunir con la iglesia, con el cuerpo de Cristo. La Biblia no nos dice que
que no dejemos de reunirnos. La Biblia, al contrario, nos dice que nos reunamos, porque eso es la voluntad del Señor. La Biblia nos dice que no dejemos de reunirnos como algunos tienen por costumbre, no por nada, sino porque es una bendición estar reunidos con el pueblo del Señor. El Señor está en medio y envía bendición y vida eterna cuando nos reunimos como cuerpo de Cristo. Aleluya. Allí el Señor envía bendición y vida eterna, dice el Salmo 133. Así lo hacían los discípulos, así lo hicieron los discípulos. Los discípulos se reunieron y se reunían para orar, se reunían para estudiar las Escrituras, se reunían, aún cuando hablamos de ese concepto que tenemos cuando vamos al Nuevo Testamento y vemos esa primera iglesia en Hechos de los Apóstoles, cuando son bendecidos ese día de Pentecostés y la iglesia empieza a crecer, a funcionar. Vemos esos textos que nos gustan, que nos maravillan, en el capítulo 2, del 42 al 47, y vemos la iglesia junta, que todo lo compartían juntos, que todo lo tenían juntos. También dicen, y se reunían todos los días juntos, alabando, glorificando, estudiando las Escrituras, compartiendo unos con otros. Todos los días lo hacían. Amén. Es una bendición para el pueblo de Dios reunirse. Y eso lo hicieron los discípulos. Eso lo hacían los discípulos. Cristo Jesús resucita. Y resucita el domingo. Y allí está María Magdalena, que fue la primera. Dios te bendiga, mujer, que estás aquí. Porque como mujer tuvo un privilegio que fue la primera discípula, porque era discípula de Jesús, ver al Cristo resucitado. La primera. Fue la primera que se le presentó el Señor a María Magdalena. La primera. Y eso que Pedro y Juan empezaron a correr a la tumba, uno corrió más que otro, se le adelantó, pero ninguno de los dos lo vieron. Vieron los lienzos. Pero a quien se le presentó Jesús fue a María. Fue a María, y María le da el anuncio aún a los discípulos. Pero dice que ya por la noche los discípulos, evidentemente asustados. Bueno, si los judíos, con esta conspiración que han tenido y por la mano de los romanos han crucificado a Jesús, ¿qué no van a hacer con nosotros? ¿Qué no van a hacer con nosotros? A nosotros nos va a pasar lo mismo. Nos van a quitar de en medio. Estaban asustados, estaban temerosos, angustiados. Ponte en su lugar. Los discípulos estaban reunidos aquel mismo día. Y se dice por miedo estaban reunidos. Y Jesús dice que se presenta en medio de ellos. Hay algo especial de esa sobrenaturalidad de Jesús como Dios, que las puertas estaban cerradas y Él se presenta. Ahí vemos esa gloria de Jesús, ¿verdad? Presentándose ahí porque Él era Dios. Y se presenta en medio de esa reunión de esos hombres y mujeres que estaban ahí temerosos, escondidos, porque su líder había sido crucificado, y crucificado como un vil malhechor, como un vil delincuente, en la cruz, que era algo maldito. Y lo ven crucificado y dicen, bueno, Jesús, el Salvador, el que nos iba a salvar y nos iba a dar liberación, Jesús, el que hemos visto que hacía milagros, el que tenemos en mente que nos va a salvar de todo esto, nos va a traer un futuro glorioso como nación, como individuos, y ahora lo vemos crucificado, muerto. Él nos va a salvar, que aún ni Él se ha podido salvar a Él mismo. Corrieron y se escondieron. Corrieron y se escondieron. ¿Cómo nos va a salvar a nosotros si no ha podido salvarse Él mismo? Todo se había derrumbado. Estaban temerosos, estaban asustados, acobardados, fracasados.
estarían en un profundo estado de ansiedad, desmotivados, no tendrían motivación ninguna, defraudados totalmente, todo el futuro se había perdido y evidentemente habían perdido la paz interior, no tendrían paz. Todo esto le estaba ocasionando tantas inquietudes que habían perdido la paz, no tenían paz, sino todo lo contrario, temor, angustia, incertidumbre. Pero dice que Jesús, el Cristo resucitado, el Dios de paz, el Dios de amor, el Dios de poder, se presenta en medio de ellos con 3 mensajes. Con 3 mensajes. Esto yo nunca lo había compartido de esta manera, ¿verdad? Con 3 mensajes. Y el primero que le da es un saludo. Es un saludo que es un saludo judío. Pero es un saludo judío de que Jesús lo va a repetir 2 veces. Y cuando se repite 2 veces no es tan solo un saludo, y menos aún de la boca de Jesús. Cuando Jesús pronuncia paz a vosotros, shalom, que es la palabra hebrea shalom, Él lo que les va a decir es que les va a decir vosotros tenéis plenitud en vuestras vidas. Vosotros podéis vivir en un bienestar especial, con una felicidad plena. La palabra shalom en el hebreo significa, daros cuenta, hermanos, estado de plenitud, integridad, contentamiento y prosperidad, salud y armonía. Es un término que incluye en el Antiguo Testamento, shalom, que incluye la paz espiritual como salvación, la paz física como sanidad y la paz psicológica como integración de todo el ser, de toda la mente, y la paz social como justicia y libertad de toda injusticia. Shalom, paz a vosotros. Daros cuenta el mensaje que Jesús le da a aquellos que estaban allí asustados y temerosos. Lo tenéis todo, tenéis paz espiritual, psicológica, justicia, plenitud de vida, armonía, contentamiento, bienestar. Pero si ahora nos trasladamos al Nuevo Testamento, el significado es un significado de ser, de estar seguro, de estar completamente bendecido. Y en el Nuevo Testamento, la palabra shalom, paz, que en el griego se escribe o se denomina eirene, significa salud integral, salvación, prosperidad, bienestar, victoria, gozo y libertad. Bendito sea el Señor. Aleluya. Daros cuenta cuando Jesús viene y dice paz a vosotros. Aleluya. Qué bueno, querido hermano o hermana, cuando tú y yo hemos recibido la paz de Dios, el shalom de Dios. Yo no sé cómo tú te encuentras. Gloria a Dios. Quizás, como bien nuestro hermano, estás de maravilla. Gloria a Dios. Pero quizás estás viviendo momentos, puedes conocer a alguien que esté viviendo momentos de inquietud, momentos de angustias, momentos quizás de enfermedad, de desconsuelo, momentos que estamos viviendo complicados, difíciles, temas que estamos viviendo, conocemos la pandemia, etcétera, economía, trabajo, etcétera. Ahora el tema de las vacunas, que estamos ahí a ver qué pasa, a ver qué ocurre, las dudas, los temores, esto, las angustias. Pero el Señor te dice, paz a vosotros. Yo no doy la paz como el mundo la da. A ti un día, querida hermana, querido hermano,
el Señor vino y te dijo, paz a ti. Porque la paz de Jesús, tiene en tu vida y en mi vida 3 resultados. 3, rápido. Ser perdonado por Dios, ser aceptado por Dios, ser hecho hija o hijo de Dios. Aleluya. Eso significa la paz de Dios para ti y para mí. Aleluya. Tú empiezas a tener comunión con el Señor. Tú empiezas a tener relación con el Señor. Paz de Dios. La paz a vosotros. La presencia de Dios con nosotros. Gozo y amor de Dios en nuestros corazones. Bendito sea el Señor. Daros cuenta cómo estaban los discípulos cuando el Señor le dice, paz a vosotros. Estaban perdidos. ¿Cómo el Señor, daros cuenta que dice el texto, paz a vosotros, y cuando les hubo dicho esto, les mostró las manos, dice que los discípulos se regocijaron. Cuando ellos recibieron la paz de Dios, y dijo, el Señor está aquí con nosotros, tenemos la paz de Dios, tenemos la presencia nuevamente de Dios con nosotros. Hermano y hermana, tú has recibido al Señor, tú tienes el Espíritu Santo, tú tienes la presencia de Dios contigo, el Dios de paz está contigo, bendito sea el Señor. Tú y yo, si queremos, porque lo tenemos si queremos, podemos vivir una vida plena de bienestar, una vida integral como seres humanos, con salvación, con paz, con gozo, con amor, con llenura del Espíritu Santo. Aleluya. Qué bueno es el Señor, qué bueno es Dios. Amén. En segundo lugar, daros cuenta lo que les dice, verso 21. Dice, entonces les dijo otra vez, como me envió el Padre, dice que le dice otra vez, paz a vosotros, como me envió el Padre, así también yo os envío. Por eso os dije que lo repetía 2 veces, el saludo lo repetía 2 veces, ¿verdad? El Señor les repite el saludo y les da el mensaje, y les da un mensaje de comenzar a predicar. Los envía. Aquí me gustaría, con algunas hermanas, me he acordado un día en casa, con varias hermanas que nos reunimos, responsables de la iglesia, y estábamos compartiendo allí en casa, y yo le compartía, le hacía una reflexión sobre este texto y sobre lo que después ocurre en Hechos capítulo 1, sobre la venida del Espíritu Santo, porque es algo tremendo, porque aquí se dice, y eso, hermano, no es hoy el lugar para explicar todo esto. Hay hermanos que sí lo conocen, que son los que han dado estudios de la Biblia y demás, pero cuando dice aquí el Señor que recibieron el Espíritu Santo y después lo volvemos a ver en Hechos de los Apóstoles, ¿no? Esto tiene su explicación, es que, aunque voy a dar una pincelada para no dejarte, no me gusta, al contrario, me gusta enseñaros, ¿no? Pero daros cuenta de que aquí ya el Señor los envía, y los envía a predicar. Le da una encomendación. El Señor, hermano y hermana, si Dios ha venido a bendecirte, a traer paz, a traer algo maravilloso sobre nuestras vidas, es gracias a su presencia, gracias a su labor. Y Él dice, como me envió a mí el Padre, yo también os envío. ¿Por qué? Porque Dios envió a su Hijo Jesús para traer salvación al mundo. La importancia de la salvación. Querido y amado hermano y hermana, la importancia de la salvación, la importancia de lo que Jesús viene a hacer a este mundo, y es traer salvación a las almas que están perdidas. Por lo tanto, como el Padre a mí me ha enviado, yo os envío para que vayáis y prediquéis la buena palabra de Dios, el Evangelio de nuestro Señor Jesucristo, que todo aquel que cree en Cristo Jesús como Señor y Salvador de sus vidas, sus pecados son perdonados, se es aceptado como hijo, y empieza a disfrutar de esa paz gloriosa que nos trae el Señor a nuestros corazones. El Señor no quiere, hermano, ver su iglesia parada. Y como yo predicaba hace ya domingos atrás, ni parada, ni cerrada, ni encerrada. El Señor quiere ver a su iglesia en la calle, predicando el Evangelio, porque ahí está la necesidad de la humanidad.
en la calle. Y el Señor envía. Como el Padre me envió a mí, yo os envío. Vais a hacer mi misma obra. Vais a predicar el Evangelio, porque Cristo vino a predicar el Evangelio. Amén de hecho muerte en el Calvario, evidentemente. Pero la obra de la predicación, porque la fe viene por el oír y el oír la palabra de Dios. Por lo tanto, si la palabra de Dios no se predica, no van a creer y no se van a salvar. Y Jesús no va a poder ver cumplida su obra en medio de nosotros. Por eso, hermanos, Él quiere que se siga haciendo la obra por la cual Él vino a dar salvación. El Padre me envió, yo os envío a vosotros. El Señor no ha llamado a su iglesia para que esté encerrada o frenada por ninguna circunstancia. La iglesia debe de estar en la calle, predicando, sanando, atendiendo, ayudando, visitando, estando, querido hermana y hermano, en el nombre del Señor. Esta pandemia evidentemente nos ha dejado muy parados, pero hermanos, que no nos quite el hacer la voluntad de Dios, que no nos quite el hacer la voluntad de Dios. La predicación del Evangelio está constantemente en el corazón del Señor, porque es el vehículo donde viaja el mensaje de salvación. Jesús hoy también está gritando, predica mi palabra. Hoy Jesús está gritando, predica mi palabra. Porque por eso el Padre lo envió a Él y Él nos envía a nosotros. Hermanos, los discípulos en este momento tienen un estado emocional, psicológico muy turbado. Estaban ahí encerrados. Le han removido todas sus estructuras, todos sus deseos, sueños que inclusamente tendrían, propósitos que se hubieran hecho, pensamientos. Todo fue derribado. Todo fue aniquilado. Pero lo más importante es su estado espiritual, el estado espiritual de los discípulos. Están totalmente desanimados, están, amén de asustados, están desmotivados, no tienen motivación por qué seguir adelante. Están desconsolados, están solos, lo han dejado solo, están totalmente desconsolados. Quizá como estás tú, Edwin, en esta mañana, desconsolado. Y no tienen, porque no lo tienen, un entendimiento total de la obra del Calvario y la resurrección de Cristo. No tenían ese conocimiento de las Escrituras, ya lo veremos. No tienen toda la revelación de las profecías y enseñanzas de Jesús. Porque si lo hubieran tenido, en el momento dado de que se hubieran enterado de que Cristo había resucitado, ellos hubieran gritado, Señor, tu palabra se cumplió. Pero al contrario, no lo creyeron. Y Jesús había profetizado que Él iba a ser crucificado y a resucitar al tercer día, pero no creyeron la palabra. Lo hablaremos la semana que viene. Pero hermanos, necesitan revelación. Los discípulos en este momento necesitan esa revelación, necesitan ánimo, aliento, necesitan estar motivados. Ayuda del cielo, necesitan la verdadera ayuda del cielo. Por eso Jesucristo, el Cristo crucificado, en tercer lugar, le dice en el versículo 22, y habiendo dicho esto, sopló y les dijo, recibid el Espíritu Santo. Necesitaban de ese refrigerio del cielo, de esa bendición de Dios, de tener el Espíritu Santo, el agente motivador, el agente que impulsa, la dinamita del cielo, dinamita del cielo, para que ellos pudieran levantarse en el poder del Señor. Los allí presentes, querida iglesia, los allí presentes necesitaban de este soplo de vida, de este soplo de aliento. Necesitaban la vitalidad interior, necesitaban
el consuelo que solamente viene del Señor. Por eso dice que el Espíritu Santo, el Paracleto en el griego, Evangelio de Juan, dice que es el Consolador que yo enviaré a vosotros. Los discípulos estaban allí. El Señor les había dado paz. Ellos ya evidentemente tenían la paz del Señor, estaban tranquilos, gozosos, tenían paz, pero no tenían esa motivación que necesitaban para ahora empezar a moverse con gozo, con alegría, motivados, animados, alentados y sobre todo consolados. Amén. Por eso el Señor dice, y sopló el Espíritu Santo. El Señor les da esta primicia, que es una primicia del Espíritu Santo, porque después el Espíritu Santo viene con poder, pero ahora es una primicia, hasta que realmente sean investidos de poder del Espíritu Santo en el día de Pentecostés. Amén. Y es una primicia para que ellos empiecen, decirlo por aquí que somos muy de mar, y algún que otro marinero hay por aquí, como nuestro hermano Juan, que empiecen, como se suele poder decir, permitidme esta palabra, que empiecen a navegar. Para que empiecen a navegar, necesitan ese impulso del Espíritu Santo, porque el Espíritu Santo es el que te motiva, el Espíritu Santo es el que te consuela, el Espíritu Santo es el que te anima, y el Espíritu Santo es el que pone la palabra de Dios en tu boca, para que las almas crean o no crean. Y a través del Espíritu, que es lo que dice el siguiente texto, controvertido, pero yo así lo creo, para que a través del Espíritu Santo, el Espíritu Santo te dé el discernimiento de quién rechaza y quién no rechaza el Evangelio, la palabra de nuestro Señor Jesucristo. Aleluya. Qué momento más impresionante, qué bendición de estar en el sitio y en el momento adecuado. Querida iglesia, la bendición de estar, recibieron la bendición, aleluya. Estaban reunidos y los que estaban reunidos recibieron la bendición. Recibieron el poder tener esa paz de Dios, el poder ser encomendados en la misión y poder recibir ese soplo, el aliento del Espíritu Santo. Estaban reunidos. La bendición de estar. ¿Alguna vez te ha ocurrido que cuando has salido de la reunión has dicho, Señor, gracias por haber venido, porque me levanté esta mañana sin ganas y casi he estado a punto de no estar? Pero, Señor, gracias porque he estado, porque me has bendecido de una manera sobrenatural. ¿Amén? ¿Hay alguien que le haya pasado eso alguna vez? ¿Verdad? Señor, gracias porque he venido, porque estaba a punto de no llegar, de no estar, me iba a quedar acostado en el sofá, me iba a liar con otras cosas y además iba a poner hasta una excusa, Señor, porque no tenía ganas de ir. Te digo una cosa, a todos nos pasa. No crea que a ti nada más, a todos nos pasa. Pero cuando hay intimidad, relación con el Espíritu te dice, para mi casa, hijo mío, para mi casa, hija mía, porque es allí donde yo te voy a bendecir. Cuando están reunidos, mi presencia viene. Yo doy paz, encomiendo y soplo del Espíritu, aleluya. Es la bendición de estar. Qué bueno estar en la reunión. Estuvieron los discípulos. Acabo aquí, querido hermano y hermana. Acabo aquí, en este último punto. Te he dado 2, ¿verdad? ¿O 3? 3. Bueno, eran 4. Eran 4. Eran 4. Eran 4. Este último una sorpresa. Este último una sorpresa. Hermanos, estaban reunidos. Fíjate tú cómo estaban allí. ¿Cómo llegaron y cómo salieron? ¡Wow! Señor, qué buena esta reunión.
una reunión de gloria. Señor nos ha visitado, nos ha llenado de paz, tu Espíritu Santo nos ha ministrado. Señor, hemos estado a punto de... las aguas del Espíritu han sido inmensas, ¿verdad? Pero hermano, había alguien que no estaba. Había alguien que no estaba. Si te das cuenta, el verso 24 dice: pero Tomás, uno de los 12, llamado Dídimo, no estaba con ellos cuando Jesús llegó. Qué importante, hermano, es estar donde el Señor envía la bendición. Por eso este cuarto punto le he puesto: te la perdiste. Te la perdiste. Y quiero que me oigas bien, con todo mi cariño y todo mi amor. Tomás no estaba allí. Tomás no estaba allí. No sabemos por qué. Podemos pensar, especular, etcétera, ¿no? Pero podemos pensar que son muchas las cosas que nos ocurren, ¿verdad?, cuando no estamos en una reunión. Y lo primero que nosotros hacemos es decir: bueno, Señor, tú conoces mi corazón. No estoy, Señor, pero tú conoces mi corazón. Y el Señor te dice: sí, hija mía, hijo mío, pero si tú conocieras la palabra, mi palabra dice de que el corazón es engañoso. No te dejes guiar ni aun por tu propio corazón, porque el corazón es engañoso. Por lo tanto, no te dejes guiar por tu propio corazón, porque aún tu propio corazón te va a engañar. ¿Por qué no estaba Tomás? No sé. A mí me gustaría que esto fuera uno de esos jueves que nos reunimos aquí en el grupo, ¿verdad? Empezamos a compartir, a decir, a debatir, ¿verdad? Pero ¿por qué no estaba Tomás? Evidentemente, quizás por miedo. Él se había escondido en otro sitio, había ido a otro lugar. Estaba defraudado, como todos los discípulos. Desanimado, evidentemente, diciendo: esto no merece la pena. Tanto andar para acá, para allá, ¿no? No tendría fe. No tendría fe. ¿Cómo? Estaba trabajando. Bueno, no sé, aburrido ya de todo, 3 años andando para acá, para allá, y a última hora yo que esperaba algo glorioso, esto que es lo que ocurre, ¿verdad? Aburrido. Todos sus sueños, evidentemente, habían desaparecido. Algo que decimos alguna que otra vez: si siempre oigo lo mismo, ¿para qué voy a ir otra vez hoy? ¿Verdad? ¿Para qué voy hoy domingo? Voy ya el que viene, porque siempre oigo lo mismo. Bueno, pues siempre oye lo mismo. Gloria a Dios que oye la palabra. Dice que una anciana, yo lo cuento alguna que otra vez, ya lo conocéis, una anciana se acercó a Spurgeon, alguien que predicaba muy bien, ¿verdad? Siglo XVIII, XIX, ahí está Spurgeon, ¿verdad? El príncipe de los pastores, se le dice, porque era un predicador excepcional. Y dice que se le acercó, dice que Spurgeon llegó a tener la iglesia más numerosa en Londres, con más de 5.000 personas que se reunían todos los domingos. Eso era algo inaudito, ¿no?, en aquellos tiempos. Pero dice que llegó a Spurgeon una anciana, y de estas, en fin, hermanas que hay cosas que no le agradan mucho, ¿no? O le agradan que si la hermana se ha puesto la falda en la puerta, o se ha puesto pantalón, o las sillas como están, en fin, de estos hermanos, hermanas que, en fin, aquí no hay, pero bueno, en aquel momento Spurgeon tenía una hermanita así y se le acercó, ¿no? Y le dijo: pastor, siento decirle esto, siempre escucho lo mismo, siempre le escucho lo mismo. Y dice: sí, hermana, lo siento, yo empiece por donde empiece, siempre acabo en la cruz de Cristo. Es decir, la palabra de Dios. Escucho lo mismo. La palabra que vas a escuchar. Aquí no se va a leer revistas del corazón, evidentemente. La palabra de Dios, que es la que alimenta nuestra alma. Que es la que alimenta nuestra alma. Y el Espíritu Santo que está ahí trabajando en medio de nosotros. Pero bueno,
Ahí tenemos a Tomás, él no estaba. Quizás le habría salido algún compromiso, no sé si de trabajo, algún compromiso. Siempre surge. Por la mañana, el domingo, a lo mejor un compromiso, alguien que te visita, ¿verdad? ¿Te ha ocurrido alguna vez? Llaman a tu puerta y te encuentra a tu cuñado, a tu cuñada, a tu tía, a tu hermano, y saben que te tienes que reunir, ¿eh? Saben que te reúne, pero llegan en ese momento y llaman a la puerta y, bueno, ya me llegó la visita, ya no puedo. No, te lo traes al culto. No, es que yo sí voy al culto, vente al culto. Tú le tienes que decir, vente al culto y después, bueno, pues te viene a casa y vente y ya te invito a comer. Pero vente al culto. No, ten cuidado que llegan. Y llegan para fastidiarte a ti y que tú te pierdas la bendición por no estar. Cuidado, cuidado. Siempre surge el compromiso. Y hermano, todas estas cosas van calando en nosotros, van calando y nos hace un poquito perder la vista, perdemos la revelación, perdemos lo que Dios quiere para nosotros, perdemos la realidad espiritual, lo espiritual se oscurece un poquito, nos desanimamos, nos vamos desmotivando, ponemos excusas y ya evidentemente desaparecemos. Y cuando no estamos, nos perdemos la bendición. Quiero que se lo digas a tu hermano y a tu hermana cuando lo veas. Y si aquellos que tú sabes que vienen y no están, se lo digas. Cuando no vienes, te pierde la bendición. Sí. Oye, hermana, que Dios está en todos lados, ¿eh? No te creas que solamente está en la iglesia. ¿Te lo van a decir? Claro, y a mí también. Y a lo mejor alguno lo está pensando. Hermano, es que el Señor, que sí, amén. Yo cuando llegue a mi casa después va a estar conmigo también, igual que aquí. Pero quiero decirte algo muy natural dentro de lo sobrenatural. Lo que aquí ocurre, si no estás, te lo perdiste. Amén. Porque no has estado. No has estado. Es por lo tanto, si tú me invitas a comer a tu casa, y me dice, vente conmigo a comer, tengo tal... Y yo digo, no, me voy a la mía. Evidentemente, voy a comer. Pero lo que hay en tu casa, me lo he perdido. ¿O no? Lo que aquí ocurre, si no estás, se pierde. Y daros cuenta lo que puede suceder cuando el Jesús aparece y nos hace una visita. Gloria de Dios. Paz, bendición, encomendación, dones, fruto, presencia, Espíritu Santo, poder. Pero hay quien no está y se lo pierde. Te la perdiste. Los que estaban reunidos recibieron el shalom, la paz de Dios, recibieron la encomendación y recibieron la misión, recibieron el soplo del Espíritu Santo, el aliento, el ánimo, el consuelo, lo recibieron. Pero cuando no estamos... Hermanos y hermanas, cuando no estamos, nos perdemos la bendición. Y nos perdemos la bendición porque su palabra dice, cuán bueno y cuán delicioso es habitar los hermanos juntos en armonía. Porque es allí donde el Señor envía bendición y vida eterna. Por algo dice la palabra, no dejéis de congregaros. Simplemente porque en la reunión, en la congregación, Dios te bendice. Amén. Amén. Amén.